noches, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Y cuando el pastor nos pidió que compartiéramos la palabra en esta noche, en primer lugar le di gracias de no haber sido la primera, porque a lo largo de estas semanas tuvimos varias palabras que nos fueron marcando y que nos fueron orientando. La primera palabra de la que tomamos para compartir hoy es la palabra directriz que el pastor Horacio el último día del año nos compartió, donde nos dijo que para este nuevo año la palabra es multiplicarnos para dos cosas. A ver si se acuerdan qué eran las dos cosas. No entendí. Multiplicarnos para gobernar y transformar. ¿Lo repetimos? Multiplicarnos. Esa es la tarea que como hijos de Dios tenemos, acá, en Inglaterra, en la China, en el Congo, en todos lados, porque esa fue la orden que Dios le dio a sus hijos. Vayan y prediquen, ¿sí? Nos ordenó que nos multipliquemos. Pero, de acuerdo a los mensajes que después recibimos, el siguiente mensaje fue el del miércoles pasado, yo no sé cuántos estuvieron, pero Julia y Sandra nos hablaron de que muchas veces no nos podemos multiplicar porque hay ¿qué cosa? Los que vinieron el miércoles pasado. Barreras. Hay barreras que nos impiden avanzar en la búsqueda de esa multiplicación, en la búsqueda de esa transformación. Y a menos que las descubramos y las podamos resolver en Cristo, no vamos a dar fruto. Y el pastor nos explicaba que si no hay fruto, no hay multiplicación. Entonces, el domingo siguiente, este domingo que pasó, Paulo nos habló de que es necesario prestar atención a algunos síntomas. Él habló de lo físico y después lo llevó a lo espiritual, que nos conducirían de no prestar atención a esos síntomas, y yo lo puse a un ACE, a un accidente cerebro espiritual. Él habló de las consecuencias físicas, pero después hizo un paralelismo con lo espiritual. Estuvo excelente el mensaje, yo se los recomiendo si no lo escucharon, si no vinieron. A mí me aclaró muchísimas cosas y me hizo entender otras de las cuales se desprende después este mensaje. ¿Y por qué accidente cerebro espiritual? Entonces yo busqué, ¿qué es el cerebro? Y dice así, es la parte de nuestro sistema nervioso central que está localizado en nuestro cráneo, que forma parte de nuestra cabeza. Muy básica la definición, pero es entendible. El cerebro es el soporte físico a través del cual se objetivan las funciones de la mente. A raíz de diferentes conexiones neuronales y demás, nosotros podemos empezar a pensar, a razonar, a ordenar ideas, a crear relaciones entre esas ideas, a concebir cosas y a ver con y más allá de los sentimientos. Entonces, lo que está en la mente es lo que de alguna manera nos conduce, lo que pensamos, lo que creemos, lo que decimos. Y la mente es ya lo dije, es la capacidad de pensar, razonar y demás. Entonces, si se produce en nosotros un accidente cerebro-espiritual, se daría porque, como sabemos, la mente es nuestro campo de batalla. Todo lo que nos pasa, pasa por la mente. Y muchas veces por esas conexiones raras que hacemos lejos de Dios, nos enfermamos. ¿Sabían eso? No lo digo yo, lo dice la ciencia. Muchas veces nuestra mente tiene tantas ideas y pensamientos que están contaminados o teñidos por la cultura de este siglo que genera un cortocircuito con lo espiritual. De pronto, la razón empieza a poner en duda la fe. Y muchas veces se nos predica algo, se nos dice algo y empezamos, no sé si es tan así, no estoy tan de acuerdo. Y empezamos a cuestionar la fe. Y la fe no se cuestiona, la fe es fe. Entonces, de pronto, ¿qué pasa?
tanto razonamiento, tanto pensar, tanto hacer conexiones, comparar con otras filosofías y con otras ideologías, se produce un cortocircuito con lo espiritual. Entonces gana la razón y lo espiritual empieza como a perder sentido. Muchas veces la lógica humana y la razón son enemigos de la fe. Cuando estuvo el pastor Castillo, él nos contó que el pastor Anacondia llegó a esta conclusión. La razón y los sistemas embrutecen la fe. Me encantó. Porque si yo no puedo creer que Dios es capaz de hacer algo con mi vida, entonces nada va a pasar. La ciencia muchas veces, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, la ciencia es lo primero que pone en duda, es la fe. Vos podés ir con un milagro de sanidad, con un órgano reconstituido, llevás los estudios y así todo lo ponen en duda. La fe muchas veces, la razón muchas veces es enemiga de la fe. ¿Qué pasa cuando se da ese cortocircuito entre lo espiritual y la mente? Cuando empiezo a pensar de más y a razonar de más la fe. Empezamos a entrar en lo que Paulo de alguna manera nos hacía ver, un enfriamiento en lo espiritual. Y concluimos implícitamente que podemos controlarlo todo. Y si bien no lo decimos, empezamos a vivir de acuerdo a un mito que dice que Dios no existe. Yo lo puedo controlar. Y estoy hablando de gente que conoce a Dios. No estoy hablando de gente que no lo conoce, sino de gente que conoce a Dios. Entonces seguimos la corriente de este mundo dejando la relación espiritual que nos constituye, porque el espíritu es parte constitutiva nuestra. Nosotros somos seres tripartitos, espíritu, bien. Por lo tanto, cuando nosotros cortamos esa relación espiritual, automáticamente perdemos el norte. Nos volvemos esclavos de un sistema perverso que no nos da aire, que todo el tiempo nos está exigiendo, que nos agobia y que de alguna manera, y con todo respeto, nos embrutece espiritualmente. No podemos vivir la vida abundante de la que tanto se nos habla. Vemos que la gente viene, se sienta, escucha, pero no vemos frutos de vida abundante muchas veces. Queremos resultados de una vida con Dios, pero viviendo a nuestra manera, no viviendo a la manera de Dios. Y eso es imposible. Entonces empiezan a levantarse en nuestra vida diferentes ídolos. Y a esos ídolos empezamos a dedicarles nuestro tiempo, a nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro tiempo. ¿Y cuáles son esos ídolos? El dinero. El dinero es un Dios. Y no se puede servir a dos señores, dice la palabra. O servimos a las riquezas o servimos a Dios. O sea, el dinero es una de los ídolos que se levanta. El otro es el exceso de trabajo, a veces para obtener más dinero, otras veces para tener más estatus, otras veces para escapar de la realidad. Otro de los ídolos es lo social, el pertenecer a diferentes círculos. Y uno muy tremendo que es la autosuficiencia. Yo lo puedo controlar. Y en definitiva, cuando yo digo yo lo puedo controlar, la base de ese pensamiento es la incredulidad. Empezamos a tomar el control y a vivir de acuerdo a nuestras fuerzas. Entonces empezamos a repetir historias que ya habíamos dejado en un pasado. Nos habíamos arrepentido, habíamos perdonado, habíamos pedido perdón, empezamos a ver frutos, empezamos a avanzar, pero de pronto la mente se disparó para otro lado y empezamos a repetir nuevas historias. Nuestras acciones empiezan a tener frutos amargos y empezamos a errar al blanco. ¿Qué sería errar al blanco? Pecar. Pero no quise poner pecar porque suena muy canuto el pecar.
Pero cuando yo digo errar al blanco, es que yo iba para allá y de pronto me torcí. Entonces nos desenfocamos. Teníamos una idea, teníamos un objetivo y ya no lo tenemos. Ya ni sabemos para qué vamos a la iglesia, qué hago en un grupo de crecimiento, con todo lo que tengo que hacer, y empezamos a perder el foco. Perdemos la comunión con Dios. No me digan que no les ha pasado. A mí me pasó muchas veces. Es una lucha permanente. Me pongo a hacer cosas, terminó el día, terminó la semana y no oré ni una vez. Es una lucha permanente. No estoy hablando de algo que no he vivido, sino de algo que vivo permanentemente. Nos empezamos a aislar y al mejor estilo Adán y Eva nos empezamos a cubrir con excusas. ¿Y cómo duele escuchar las excusas? Cuando las decimos nos escondemos en ellas, son una fortaleza importante, pero cuando como líderes las escuchamos, ustedes no saben cómo duele, porque ya nos dimos cuenta de lo que está pasando, porque lo vivimos. Nos escondemos de la verdad. De pronto, como decía Pablo el otro día, sentimos que nuestras oraciones no son respondidas. Oramos para que alguien se sane y la persona se muere. Oramos para que nos vaya bien en la escuela y repetimos el curso. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser si yo estoy orando? Sentimos también que se cortó la comunicación con Dios y dejamos de ser esos apartados para cumplir un propósito, como es la palabra evangélica, cuando nos apartamos para cumplir. Santos, dejamos de ser santos y la falta de santidad hace que Dios no pueda obrar a nuestro favor. Entonces entiendo que cuando nosotros nos apartamos del objetivo, del blanco, lamentablemente Dios no puede obrar. Y no es que Él se escandaliza de nuestra falta de santidad, Él no se escandaliza de eso, sino que Él es muy respetuoso, es un caballero. Y Él sabe que nosotros elegimos cómo queremos vivir, en qué queremos poner nuestros ojos. Entonces no se mete, lo acepta. ¿Saben por qué? Porque en Isaías 42:8 dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre. No le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos. Dios es claro, Él no comparte su gloria con nadie. Ahí empieza otro problema. Aprendimos la forma de hablar, la manera de entender un culto. Venimos a la iglesia, conocemos el movimiento, la liturgia, nos vamos amoldando, porque muchas veces nos convertimos en, como dice la Biblia, sepulcros blanqueados. Acá somos muy bonitos, muy buenos, pero en nuestro interior hay muchas cositas que no corresponden. Esto lo dice la palabra, ¿no? Cuando los fariseos van a hablar con Jesús y Jesús le dice, ustedes son sepulcros blanqueados. Fuerte, pero es así. Amamos una vida que no nos conduce a nada y empezamos a tener las secuelas de lo que Pablo nos hablaba el domingo, ¿no? Perdemos la fuerza, la visión se nos nubla, se nos distorsiona el habla. Eran todas síntomas relacionados con lo que ocurre con un ACV, pero cuando lo trasladamos a este campo se transforma en esto que decía Vivi, ¿no? En un ACV, un accidente cerebroespiritual. Cuando hemos conocido y experimentado a Dios y lo real que es, sus respuestas, su compañía, los resultados que antes teníamos, no nos damos cuenta de que ya no los tenemos. Empezamos a estar mal. Llega un punto donde descubrimos que el sistema ya no tiene respuestas, solo demandas y tocamos fondo. Y queremos volver a casa, a la casa del Padre. Necesitamos ese aliento de vida que perdimos y entendemos el Salmo 42:1 que dice, cual el ciervo jadea en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? En otra versión, esta versión no es muy conocida, pero otra versión dice, como el ciervo anhela el agua. Y la versión más tradicional a lo mejor dice, como el ciervo brama, como el ciervo grita, como el ciervo se expresa con desesperación.
Significa dar gritos de extrema violencia, el bramido. El ciervo brama cuando en la época de invierno los lagos se congelan y brama de sed, de la desesperación. La otra vez, ya hace mucho tiempo, unos amigos que son o eran andinistas, tuvieron una situación donde en una de las excursiones se quedaron sin agua y la desesperación ya los empezaba a tomar. Y es una pareja, era una pareja. Ella ve un lugar donde había agua y empieza a correr. Y el esposo, en una actitud a lo mejor para que frenarla antes de tiempo, corre y le agarra los pies. Y esta persona dice, yo tenía desesperación por esa agua. Y ahí le vino este versículo, ¿no? Este pasaje de la Biblia, dice, como el ciervo brama, grita desesperadamente por esa agua que solamente podemos encontrar en el Señor, ese bramido desesperante. De la misma manera la persona empieza a gemir en un clamor desesperado buscando el agua de vida. Todos sabemos de dónde viene el agua de vida, simplemente de Jesús, ¿no es cierto? Esa que gustó antes, porque nadie brama, nadie extraña, nadie anhela algo que no conoció. Si no lo tuve, no lo deseo, es como que no lo necesito. Pero cuando uno vivió lo verdadero, vivir y tomar del agua de vida, cuando no la tiene, por estas circunstancias que decía Vivi, uno la anhela y la anhela con desesperación. ¿Por qué? Porque realmente antes ya lo había gustado. Yo les voy a leer ahora un salmo, es el Salmo 80. Si quieren seguirlo, si no yo se los voy a leer. Igual está en una traducción que es de la Biblia Dios habla hoy. Si ustedes leen los titulitos, que no siempre es una referencia, pero en este caso dice que es el testimonio de Asaf, ¿no? Y en este salmo nos habla es en realidad un poderoso ejemplo de un clamor desesperado. Dice así, pastor de Israel, que guías a José como a un rebaño, que tienes tu trono sobre los querubines, escucha, mira con buenos ojos a Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta y ven a salvarnos con tu poder, oh Dios. Haz que volvamos a ser lo que fuimos, míranos con buenos ojos y estaremos a salvo. Señor, Dios Todopoderoso, ¿hasta cuándo estarás enojado con la oración de tu pueblo? Nos has dado lágrimas por comida y por bebida lágrimas en abundancia. Nos has convertido en la burla para nuestros vecinos y nuestros enemigos se ríen de nosotros. Dios Todopoderoso, haz que volvamos a ser lo que fuimos. Míranos con buenos ojos y estaremos a salvo. De Egipto sacaste una vid, arrojaste a los paganos y la plantaste. Limpiaste el terreno para ella, y la viña echó raíces y llenó el país. Cubrió los montes con su sombra, y con sus ramas los árboles más altos. Se extendieron sus ramas hasta el mar, y hasta el río Éufrates sus retoños. ¿Por qué has derribado su cerca, dejando que le arranquen las uvas los que van por el camino? El jabalí la destroza, los animales salvajes la devoran. Dios Todopoderoso, regresa por favor, mira atentamente desde el cielo y ten consideración de esta vid, de la vid que tú mismo plantaste, del retoño que tú mismo afirmaste. Destruye con tu furor a quienes la cortan y la queman, pero ayuda al hombre que has escogido, al retoño de hombre que tú mismo afirmaste, y nunca más nos apartaremos de ti. Danos vida, y solo a ti te invocaremos. Oh Señor Dios Todopoderoso, haz que volvamos a ser lo que fuimos. Míranos con buenos ojos y estaremos a salvo. El verso 3 de este salmo dice, haz que volvamos a ser lo que fuimos. Eso evidencia claramente que este pueblo y esta persona conocían a Dios. En los primeros versos habla de un Dios que tiene su trono sobre querubines. Él bien dijo que este salmo lo escribió o lo cantó, no sé qué, Asaf, que era un cantante y un cimbalista de la tribu de Leví. Él acompañó cuando se trasladó el arca de la tribu de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David.
estuvo en el corazón mismo del pueblo, guiando al pueblo en la adoración. No era un novato en la fe, el que clama por volver a ser lo que fue. En los versos 4 al 7, el salmista pregunta lo que muchas veces nosotros, en momentos de dificultad, le hemos preguntado a Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que padecer esto? ¿Hasta cuándo tengo que estar en esta situación? Pero luego en los versos 8 al 11 describe los tiempos gloriosos donde Dios sacó una vid. La vid hace referencia al pueblo de Dios y al éxodo de Israel de Egipto hasta llegar a Canaán. Y dice que ese pueblo logró extender sus fronteras en un amplio territorio, arrojando los paganos. Si ustedes recuerdan la historia, en cada una de las guerras, cuando el pueblo de Israel conquistó, Dios intervino en esas batallas y sacó a los enemigos, sacó a los paganos. Fíjense todas las cosas por las que este pueblo había pasado. Dice el Salmo, limpiaste el terreno para ella, para esa vid, para ese pueblo, limpiaste el terreno para la vid. Y echó raíces y se establecieron. O sea, no eran novatos, era un pueblo que fue plantado, era un pueblo que echó raíces, era un pueblo que se extendió, que consiguió cosas, que dio frutos. Cubriste los montes con su sombra, se extendieron las ramas hasta el mar y hasta el río Éufrates sus retoños. En esa descripción vemos la expansión del pueblo de Israel, vemos la multiplicación de la que el pastor nos habla como palabra para este año. Cubrir con la sombra, que es otra de las descripciones que da de esa vid, tiene que ver con bendecir a otros, para cubrir y proteger a aquellos que estaban en necesidad. Describe una situación de bienestar, de un pueblo que está bien plantado, de un pueblo que sabe hacia dónde va. Pero luego, del verso 12 al 14, el salmista describe la falta de cobertura y dice, ¿por qué has derribado su cerca? La cerca era lo que se ponía alrededor de la vid para que los animales salvajes no la atacaran, no la lastimaran. Había una cerca puesta por Dios para cuidar el pueblo de Israel. Y el salmista dice, al caerse esa protección, vino el devorador y empezó a destrozar y a robarse el fruto. Nosotros somos esa vid y muchas veces, por nuestras acciones, fuera de Dios, creyendo en Él pero viviendo como si no existiera, de pronto la cerca se cae. Nos empieza a ir mal, nos empezamos a enfermar, empezamos a tener situaciones difíciles y entonces viene el clamor. Y este hombre Asaf empieza a clamar y le pide a Dios, por favor, que regrese. Por eso no era un pedido solamente, era un clamor, era un bramido, como explicaba Rodri recién. Le dice a Dios que tenga consideración de la vid que plantó y que destruya su furor a quienes cortan y queman la vid. Y en el verso 18 está la clave de por qué se quedaron en este estado. Dice, verso 18, y nunca más nos apartaremos de ti. Esto no fue casualidad. Hay un proverbio que me encanta que dice que ninguna maldición viene sin causa. Todo lo que vivimos, que nos pasa, que nos secamos, que no tenemos fruto, que no podemos avanzar, analiza las causas. Analiza las causas. Puede ser que el Señor en algunas ocasiones permite para probar alguna cuestión, pero en la mayoría de los casos, cuando nosotros empezamos a cosechar frutos amargos, empecemos a revisar las causas. El clamor de este salmista es, danos vida y solo a ti te invocaremos. ¿Qué implica este solo a ti? Que hubo ídolos que se levantaron, se siguieron falsos dioses, era muy común en el pueblo de Israel esto, de mezclarse con otras tribus, de adorar a otros dioses, era muy común. No sé si era el caso acá, pero esto era lo común del pueblo de Israel. Y él reconoce, danos vida, o sea, estaban muertos. ¿Sí?
y solo a ti te invocaremos. Recién cuando cantábamos las canciones, estoy desesperado por ti, perdido sin ti, decía la canción. Quiero ese descanso que decía Lucas. Este salmista está buscando ese descanso. Es interesante, como Vivi explicaba recién, que este salmo específicamente no habla de una persona que desconocía, sino de una persona que realmente conocía y había vivido y sabía muy bien de dónde venía. Sí, se había apartado, ¿no? El salmista era consciente que el único que podía sanar su ceguera era Dios. El único que podía renovar sus fuerzas era Dios. El único que podía mejorar el habla, la adoración, era Dios. Solo a ti te invocaremos, dice. No nos desenfoquemos. Si no hemos pasado por esta situación, evitemos hacerla. Prestemos atención a nuestros síntomas. Estamos a tiempo de hacernos un chequeo y ponernos delante del Señor y pedirle con humildad: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Yo no sé cuál es la situación de cada uno de ustedes, pero creo que lo maravilloso sería no caer en esta situación. Y la clave está en no apartarse. Es normal que nos pase, es normal que venga el desánimo, es normal que un día digamos, oh, no, hoy la verdad veo todo negro. Ok, está bien, permitítelo, pero no permanezcas en ese estado, pedí ayuda. Están los líderes, están los pastores, está cualquiera de ustedes que tiene también la autoridad para poder ayudar. Pero muchas veces, como nos conocemos tanto, creemos que no tenemos autoridad. Yo quiero orar ahora por ustedes, por justamente que este sea un año de multiplicación, de crecimiento, de mucho fruto y que no caiga la cerca por negligencia personal. Cierren sus ojos, por favor. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te quiero dar gracias por lo que hemos recibido. Señor, esto es palabra pura, acá no hay pensamiento humano, simplemente, Señor, pudimos ver el dolor de Asaf, alguien que te amó, alguien que cantó para vos, alguien que te adoró, que tal vez te hizo canciones, pero que por distintas situaciones quitó los ojos de vos, cayendo en un estado trágico junto con el pueblo. Él no solo oraba por él, oraba por el pueblo. Padre, y en el nombre de Jesús, con la autoridad que nos has dado como hijos tuyos, yo quiero orar hoy por esta congregación. Quiero orar por mis hermanos, Señor, para que tu Espíritu Santo, que yo sé que mora en ellos, Señor, empiece a activarlos en la fe. Señor, que tengan esa necesidad cada mañana de buscarte, que seas lo primero que quieran buscar. Y en el nombre de Jesús, que todo ídolo que se ha levantado en este tiempo sea echado fuera en el nombre de Jesús. Ídolos que no escuchan, ídolos que no responden. Señor, en el nombre de Jesús, renunciamos a la idolatría como iglesia, a cualquier tipo de idolatría que se haya levantado en nuestras vidas, aún en nuestra congregación. Padre, nos arrepentimos de haberte puesto en un lugar inferior a cualquier otra cosa que nos gusta o que nos atrae. Te pedimos perdón, Señor, si nos hemos desenfocado porque pusimos la mirada en otras cosas. Pero en este año 2019, en estos primeros días de este año, queremos consagrar nuestras vidas. Queremos decirte, Señor, que te queremos servir, que queremos beber de ese agua de vida, Señor, que hace que cuando la bebemos no volvemos a tener sed. Un alma que está sedienta y que se alimenta, Señor, de fuentes de aguas amargas. Algunas fuentes a las que vamos están secas y seguimos teniendo sed. Por eso, Padre, hoy tomamos la decisión de pararnos firmes y de ir en busca de esa agua de vida, esa agua que hace correr en nuestro interior ríos de agua de vida. Señor, no permitas que la cerca caiga. Padre, rodéanos con tu amor.
Envía ángeles que estén a nuestro alrededor y que tu Espíritu Santo nos advierta del peligro de caer. Señor, queremos dar fruto, de ese fruto dulce y abundante. Señor, yo te ruego por protección en la vida de mis hermanos. Y te pido también, Señor, que nos ayudes a ser uno, a confiar unos en otros, a amarnos, a cuidarnos, a acompañarnos. Señor, yo declaro que el año 2019 será un año de multiplicación, un año de fruto y multiplicación que nos llevará a transformar. Seremos esos agentes de cambio que necesita tu reino. Señor, y yo declaro que habrá fruto. Y yo declaro, Señor, que no vendrá ningún animal salvaje a robarse el fruto, porque esta cerca se ha levantado, Señor, y sos vos el que nos está cuidando y nos está protegiendo. Yo te doy toda la gloria, Señor, toda la honra. Señor, que sea un año de siembra y tal vez la siembra sea pesada, tal vez la siembra nos saque lágrimas, pero sabemos que con regocijo segaremos. Fruto viene y abrimos nuestras manos en señal de esperanza del cumplimiento de la promesa. Empecemos la siembra desde estos primeros días del año. Señor, contamos con tu favor y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén.